empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Entonces yo me crío en colegios de curas siempre, me crié aquí en el colegio de los Trinitarios. O sea, a partir de los 14, 15 años, pues yo la verdad es que me di un culo de la parroquia, de la iglesia, y empecé a vivir una vida pues un poco libertina, ¿no? Ya con 14 años me parece que tuve mi primera experiencia con las drogas. Empecé a rechazar todo tipo de autoridad, o sea, la autoridad era algo que me costaba muchísimo, y empieza a cambiar mi pensamiento. Empiezo a pensar que la iglesia pues es algo que lo que hace es impedirme ser libre. Pues como no quiero esto, pues ese rechazo, pues este cobijo en las drogas, una manera de llenar algo, que era el no ser, pues llenarlo de algo, de lo que fuera, me daba absolutamente igual. Y mi vida empieza a ir pues en picado, o sea, toda esa libertad que yo pensaba que me iba a dar hacer lo que me daba la gana, verdaderamente lo que me estaba haciendo era convertirme en esclavo de sustancias, de mí mismo y de los demás, ¿no? Y esta situación pues me lleva a eso, ¿no? Verdaderamente a encontrarme ya completamente vacío. No había nada que me hiciera feliz ni que me llenara. Al final pues no tenía ganas ni de existir, no tenía ganas de vivir, y empiezo a plantearme pues suicidarme, porque mi vida no tiene absolutamente ningún sentido. Y una cosa que me empieza a hacer reaccionar un poquito, que quizás sea una de las primeras veces en las que me acerco a Dios, pero claro, me acerco de una forma muy curiosa, ¿no? Me acerco cabreándome con Él. Lo que hago es que empiezo a ver que mis padres me devuelven un amor que yo no reconozco como humano, pero yo pienso que hay un amor más fuerte todavía, que es Dios, que es el que me estaba rescatando y soportando en ese momento, impidiendo que hiciera algo que verdaderamente no me convenía, que era matarme, ¿no? Y era el que le estaba dando esta capacidad a mis padres para quererme como yo era, ¿no? Y descubrí en ellos pues que Dios me amaba tal y como era, ¿no? Y era el único ser que podía amarme así y que podía hacer a los demás que me amaran. La historia de la salvación no solamente es el pueblo de Israel, soy yo, ¿no? Pues yo soy Mario, estoy casado con Amelia y estamos esperando un hijo. Y esto pues para mí es una alegría, ¿no? y un motivo para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, porque luego lo contaré un poquito más en mi historia, ¿no? de conversión y de encuentro, pero nos ha costado 4 años de matrimonio y ha habido pues una serie de dificultades y de esperanzas y de sufrimientos que pues hoy me llevan a dar gracias a Dios, ¿no? Porque la paciencia y la esperanza y en la oración, pues después de ser probados en el sufrimiento, pues el Señor ha respondido, ¿no? Y esperamos un hijo y estamos, pues la verdad es que verdad, muy contentos, y también es un poco parte de la experiencia que pretendo contar, ¿no? Yo, mis raíces pues son como las de la mayoría de los chavales jóvenes de mi edad, ¿no? Yo provengo de una familia católica, practicante, pero con lo que se suele llamar por religiosidad natural, ¿no? Es decir, voy a misa, cumplo con los preceptos más o menos, pero luego vivo una vida pues un poco diferente, una buena persona, no cometo ningún tipo de delito, no robo, no mato, ¿no? Lo típico que se suele decir, pero es cierto que no se ve un cristiano, ¿no? en mi familia. Son buena gente, por decir qué tal, pero no se ve algo profundo, ¿no? Una conversión profunda que llame a otros a conversión. Se ve simplemente pues, gente buena que practica de una manera tradicional y nada más, ¿no? Entonces yo me crío en pues, colegios de curas siempre, me crié aquí en el colegio de los Trinitarios, ¿no? Y estuve yendo pues, hasta los 19 años, pues todo eran colegios concertados, de sacerdotes, con clase de religión y demás. Pero es cierto que a mí me daba absolutamente igual la religión, o sea, a partir de los 14, 15 años, pues yo la verdad es que me di un culo de la parroquia, de la iglesia, y empecé a vivir una vida pues un poco libertina, ¿no? Ya con 14 años me parece que tuve mi primera experiencia con las drogas, y lo típico, ¿no? El día de las notas, pues aquí en Alcorcón se estilaba que por los suspensos te daban un mini. Y claro, cuanto más suspensos, pues más minis te bebías, ¿no? Y todo esto empezaba pues así un poquito, ¿no? Y con los amigos y tal empezamos a tontear con las drogas. Que si me fumo un porrito, que si me fumo 2, que si me tomo una pastillita, que si demás, ¿no? Y en principio, pues esto pues empieza como el que no quiere la cosa, ¿no? Un poquito por ser alguien, ¿no? Quiero ser alguien, no quiero ser lo que mis padres han pretendido que fuera, rechazo toda la educación que he recibido de ellos y empiezo
pues a tener mi propia personalidad, mis propias experiencias y expectativas en la vida, completamente diferentes, ¿no? Empiezo a rechazar todo tipo de autoridad, o sea, la autoridad era algo que me costaba muchísimo, y empieza a cambiar mi pensamiento, ¿no? Empiezo a pensar que la Iglesia pues es algo que lo que hace es impedirme ser libre, coartar mi libertad, porque impone una serie de normas que no estoy dispuesta a cumplir. Y encima me convierte en un bicho raro. Entonces yo no quiero ser un bicho raro porque mis amiguetes son muy modernos, son geniales y estupendos, y yo tengo una vida diferente. Entonces, como no quiero esto, pues de ese rechazo, pues este cobijo en las drogas, una manera de llenar algo que era el no ser, pues llenarlo de algo, de lo que fuera, me daba absolutamente igual. Pasan los años y con 19 años empiezo a tener problemas con las drogas ya bastante serios, ¿no? En plan de, pues con la cocaína, con todo tipo de sustancias. Empiezo a traficar también con mis amigos y empiezo a tener problemas con la justicia también. Me detienen 2 o 3 veces y mi vida empieza a ir pues en picado. O sea, toda esa libertad que yo pensaba que me iba a dar hacer lo que me daba la gana, verdaderamente lo que me estaba haciendo era convertirme en esclavo de sustancias, de mí mismo y de los demás, ¿no? Porque todo esto era para ser ante los demás lo que yo quería, ¿no? Y esto, claro, lo que hace en mi casa pues es pues llevar a mis padres a un sufrimiento insoportable, ¿no? Y a mí es algo que me empieza a hacer daño cuando ya me doy cuenta de que verdaderamente tengo un problema de adicción serio, ¿no? Mis padres es cierto que en ningún momento me juzgaron por esto, lo que pasa es que les desbordaba y no sabían qué hacer. Y en ese momento empezaron un poquito, lo que decía de la religiosidad natural, empezaron un poquito a conocer una realidad de la Iglesia en la que empezaron a vivir su fe de una manera un poco más intensa, y eso les daba la capacidad de poder amarme en este sufrimiento, en esta forma de ser que yo tenía, porque respondía con violencia en casa, robaba en casa, me importaba absolutamente nada lo que pensaran mis padres o sufrieran, porque yo salía y mi madre llegaba a puntos en los que me decía, pero hijo, dime dónde vas, me da igual lo que hagas, si es que yo lo único que quiero saber es que estás vivo, yo estoy viendo las noticias, que te has ido a tal discoteca y se han muerto uno, o han apuñalado o al otro le han pegado un tiro. Y decía, y es que es un sin vivir, si me da igual, ven cuando quieras, si te vas un viernes y vienes un domingo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos avisa. Y ni siquiera era capaz de eso, ¿no? Yo vivía un egoísmo también que me impedía pues, ver absolutamente nada a mi alrededor. Y esta situación pues, me lleva a eso, ¿no? Verdaderamente a encontrarme ya completamente vacío. No había nada que me hiciera feliz ni que me llenara, y encima todo lo que yo pensaba que me llenaba, lo que había hecho era vaciarme de ser, ¿no? Al final pues no tenía ganas ni de existir, no tenía ganas de vivir, y empiezo a plantearme pues suicidarme, porque mi vida no tiene absolutamente ningún sentido y veo que todo lo que tenía o que podía haber tenido pues se ha ido al traste, ¿no? Entonces empiezo a plantearme esto, ¿no? Y una cosa que me empieza a hacer reaccionar un poquito, que quizás sea una de las primeras veces en las que me acerco a Dios, pero claro, me acerco de una forma muy curiosa, ¿no? Pues me acerco cabreándome con él y renegando de toda la fe, ¿no? De toda la educación cristiana que había recibido. Entonces lo que hago es que empiezo a ver que mis padres me devuelven un amor que yo no reconozco como humano. Yo pensaba y me juzgaba a mí mismo y decía, si yo tengo un hijo como tú, haciendo las cosas como tú, o sea, es que no sé si lo mato, si lo echo de casa, no sé lo que haría, pero lo que hacían ellos conmigo, no. Entonces empiezo a reconocer un amor que está por encima del amor de una madre, dicen, ¿no? Ahora que vamos a ser padres dicen que es el amor más fuerte que hay, pero yo pienso que hay un amor más fuerte todavía, que es Dios, que es el que me estaba rescatando y soportando en ese momento, impidiendo que hiciera algo que verdaderamente no me convenía, que era matarme, ¿no? Y era el que le estaba dando esta capacidad a mis padres para quererme como yo era, ¿no? Y descubrí en ellos pues que Dios me amaba tal y como era, con todos mis sufrimientos, con todas mis adicciones, con toda mi violencia, ¿no? Y era el único ser que podía amarme así y que podía hacer a los demás que me amaran. Y que quizás me pudiera hacer amar a mí, ¿no? Que era algo que era imposible porque solo pensaba en mí mismo, ¿no? Entonces empiezo a reaccionar y mi madre recuerda una frase que me dice, pero hijo mío, ¿no te das cuenta que todo esto que te está pasando a lo mejor es porque te has alejado de Dios? Y yo decía, bueno, ¿y Dios cuando me estaba alejando, dónde estaba? ¿O por qué no me decía? ¿O por qué no me impedía alejarme, ¿no? Y pues me contestó eso, ¿no? Me dijo, pues porque la libertad que te da Dios no es como la libertad que tú crees, ¿no? Es la auténtica y la verdadera libertad, ¿no? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Jesús, pon en mí tu corazón. Y entonces me empecé a acercar a esta parroquia, aquí a la Inmaculada, y empecé a hablar con un sacerdote y me empezó a hablar de Dios, y de una manera completamente diferente a como yo había escuchado hablar de Dios, ¿no? Y empiezo a darme cuenta pues de que verdaderamente existe, de que verdaderamente ha estado haciendo en mi vida cosas y ha permitido en mi vida ciertos sufrimientos. Pues por ejemplo, un motivo que lo podría explicar es para que esté diciendo esto hoy, ¿no? Quizás pues, se encuentra alguien, ¿no?, con esta situación de desesperación en la que no puedes salir de un mundo que te tiene completamente esclavo y muerto, ¿no? Y solamente entre pecado y destrucción, y esto pues te puede salvar la vida, ¿no?, como me la salvó a mí. Porque también es verdad que algunos de mis amigos, algunos murieron de sobredosis, algunos en accidente de tráfico, otros están en la cárcel, ¿no? Y tú ves cómo el Señor te ha rescatado de todo esto solamente porque has creído que te ama como eres, ¿no? Y para mí ha sido lo más grande, ¿no? Porque esto también me ha permitido pues, amar a mi mujer, ¿no?, como me ama. Me ha dado una mujer también. Yo le pedí a Dios, ¿no?, que me diera a alguien que me ayudara, ¿no?, en mi vida a salir adelante, ¿no?, y a encontrarme con Él. Y me puso a mi mujer también delante, ¿no? Lo estuve pidiendo durante mucho tiempo, porque es cierto que mi conversión también es fruto de la oración de mis padres. Mis padres rezaban pues, muchísimo, todos los días, pues no sé si fueron 9, 10 años lo que estuve yo con estos problemas y demás. Y mis padres no hacían otra cosa, porque no podían hacer más. Me ofrecieron apoyo psicológico, que si quería ir al psiquiatra, que sea un centro de desintoxicación. No me servía de nada, ni quería ni me servía, ¿no? Y solamente Dios pues, fue el que tuvo poder para sacarme de todo esto, ¿no? Y lo que decía, me dio el apoyo que era mi mujer. Y a lo largo de mi vida luego he tenido experiencias propias, porque es verdad que yo, como casi todos los jóvenes, hay una época de nuestra vida que vivimos de la fe de nuestros padres, ¿no? Pues la típica, yo qué sé, costumbre de ir a misa, pues al final te hace un creyente, pero un poquito a medias, ¿no? Que no profundiza, que no llega a más, ¿no? Que no quiere más tampoco, ¿no? Porque no se quiere comprometer. Y sin embargo sí que es cierto que vas teniendo experiencias propias de fe y van lo que te van certificando y te van dando la garantía y la seguridad de que Dios existe y de que Dios es y de que Dios hace, ¿no? Y a mí era una cosa que me costaba mucho. A mí me gustaba mucho la divulgación científica, leía mucho sobre ciencia, leía mucho sobre el comunismo también, la política así, de este tipo de políticas, pues me gustaban mucho. Pues Marx, todo este tipo de historias me encantaban, ¿no? Y sin embargo descubrí que era toda una mentira, ¿no? A mí me había llevado pues, al suicidio, ¿no? Y me había dejado completamente vacío. Y empecé a descubrir esto, ¿no? Que Dios verdaderamente está presente en la vida y está actuando, ¿no? Y actúa. O sea, que no es un Dios que está arriba mirándote como te estás aquí muriendo en tu sufrimiento ni en tu angustia, sino que verdaderamente está pendiente de ti y está actuando en ti, ¿no? Y está actuando para ti, contigo, ¿no? Y esto para mí ha sido muy importante también, ¿no? Descubrir que Dios está siempre conmigo, pues lo que decía antes, ¿no? En momentos de sufrimiento con mi mujer, cuando no venían los niños, todo este tipo de situaciones que se dan en la vida, que son verdaderamente para probar la fe, ¿no? Para purificar al final de cuentas, pues ves cómo el Señor responde, ¿no? Y tiene respuestas. Que es cierto que a veces no son la que tú esperas o la que quieres, porque pues tu vida no te pertenece, de algún modo no es tuya, ¿no? Que quizá fue lo que me impedía a mí suicidarme, ¿no? Descubrir que verdaderamente soy hijo de Dios y la vida me la ha dado Dios, ¿no? No me la he dado yo a mí mismo, ni me la han dado mis padres, ni soy de mis padres, ni soy de mi mujer, ¿no? Sino que pertenezco al cielo verdaderamente, ¿no? Y para mí esto pues, ha sido pues, un descubrimiento bastante grande, ¿no? Porque es lo que me da fuerza también para seguir combatiendo. O sea, es decir, yo tengo amigos todavía que consumen, que me cuesta pues ver a alguien en la calle. Es cierto que rezo por ellos porque entiendo que están sufriendo, que no se están divirtiendo. Verdaderamente hay un sufrimiento ahí que muy poca gente conoce verdaderamente, ¿no? Y me parece importante, ¿no? Pues hablarle a esta gente de Dios porque pues Dios salva, ¿no? Al final. Y yo es lo que he descubierto. Luego hay una serie de experiencias en mi vida también, lo que decía, ¿no? Que me han ayudado y me han potenciado la fe, ¿no? La poca que tengo pues viene de unas historias, ¿no? Dios al final es el Dios de mi historia, es el que verdaderamente, pues lo que decía antes, ¿no? Actúa en mi historia. Es decir, la historia de la salvación pues no solamente es el pueblo de Israel, soy yo, ¿no?
y lo he visto en mi vida, en mi propia vida, pues he visto cómo el Señor ha actuado, ¿no? Por ejemplo, nuestro hijo pues, fue fruto también de la oración, ¿no? Nos invitaron hace 2 años, sí, es verdad. Hace un par de años nos invitaron en Navidades a vivir la Navidad en Belén, en la Domus Galilea, que es una casa de ejercicios que hay en Jerusalén, y bueno, también es un seminario Redentoris Mater de sacerdotes misioneros. Y teníamos un amigo que se había levantado en la JMJ de aquí, para Brasil, brasileño, se había levantado para el sacerdocio y estaba en este seminario. Le tuvimos acogido aquí en España, que él es brasileño, y nos invitó a ir en Navidad. Y nada, pues nada más llegar el primer día, allí hay una sala de exposición al Santísimo, que hay adoración perpetua, y están siempre los seminaristas, pues están rezando continuamente y demás, ¿no? Y cuando hay visitas, pues invitan a la gente o a los familiares o a los amigos pues a participar de esta adoración nocturna, entonces de esta adoración perpetua. Nos ofrecieron la posibilidad de ir a rezar al Santísimo, y yo no sé a qué hora llegó el vuelo, pero bueno, el caso es que estábamos hechos polvo. Y nos proponen 1 hora, y yo decía, pero vamos a ver, no sé si era las 4 de la mañana, ¿qué hora fue, cariño? No sé, bueno, 1 hora mortal, además luego a las 6 empezaba el viaje, o a las 7, y era imposible. O sea, yo decía esto, digo, bueno, nosotros decimos que sí, ya veremos si vamos, ¿no? Y si no avisamos un seminarista, siempre había un seminarista pendiente porque no se quedara vacío si fallaba algún turno y demás. El caso es que fuimos, y la adoración nocturna, la adoración perpetua aquí, bueno, nosotros, mi mujer y yo, estamos en el camino neocatecumenal, y hay, pues, en algunos momentos, ¿no?, la oración o algunas cosas pues hacen de alguna manera determinada, ¿no? Y aquí la oración que se proponía era de rodillas frente al Santísimo, la pareja sola, ¿no? En la sala es preciosa porque hay un espejo enfrente de donde te arrodillas, y el reflejo que tú ves no eres tú, es la persona que está a tu lado, y viceversa, ¿no? La persona que está a tu lado, el reflejo que ve eres tú, no es ella. Entonces es un símbolo, ¿no?, de que el otro es Cristo, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo estábamos de vela, no sé si eran 2 horas, 1 hora. El caso es que consiste en partir una palabra, abrir la Biblia al azar, un evangelio al azar, y yo se lo proclamaba a mi mujer partía otro evangelio al azar y me lo proclamaba a mí. Era para los dos, pero cada uno leía al otro, ¿no? Y nos salió la lectura de Zacarías, ¿no?, cuando le promete el Señor un hijo, y para nosotros pues fue pues algo importante, ¿no? No solamente porque estás en Tierra Santa, sino porque la lectura que salía era esta, ¿no?, en concreto, ¿no?, una promesa de Dios que le hacía a Zacarías, ¿no? Y nos tomamos esto como una promesa que Dios nos hacía, ¿no?, que había escuchado nuestra plegaria, y nos lo creímos en ese momento, que íbamos a ser padres. Y a mí pues fue algo que me emocionó mucho porque, pues ya lo digo, ¿no?, que hemos sufrido mucho por esto. Y hoy puedo decir pues que Dios cumple, ¿no?, que Dios hace lo que dice verdaderamente, ¿no? Y yo pues estoy muy contento, la verdad. Que si me dicen a mí hace 20 años que estoy diciendo esto frente a tanta gente, pues no me lo creo, ¿no? O sea, de hecho hay amigos míos al principio, cuando empecé a acercarme a la iglesia, me decían, ¿pero que ahora vas a ser cura? Y yo decía, digo que no. Otros amigos me decían que sí, se reían de mí, ¿no? Me ha costado mucho también, porque hay gente que te desprecia también incluso. No sé, ha habido momentos muy graciosos también en mi vida con respecto a esto de la conversión, ¿no? Que no estoy convertido, pero bueno, he empezado un proceso largo, ¿no?, que durará toda mi vida. En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. Eso es, hay algo que está por encima de toda la vergüenza, todo el ridículo que puedas sentir a la hora de decir esto, ¿no? Porque tampoco es fácil, o sea, reconocerte delante de gente que no te conoce, que si quieres puedes hasta pensar, pues podrían hacer un juicio de mí y encima tendrían razón, ¿no? Pues a veces esa vergüenza
pues nos impide, ¿no? Porque en esta sociedad lo que procuramos hacer es ocultar el sufrimiento, todo es estupendo, parece como que hubiéramos perdido hasta el derecho a sufrir, ¿no? No tienes derecho a sufrir porque, cuidado, no sea que se pegue, ¿no? Esto de sufrir, nadie, o sea, todo el mundo oculta su sufrimiento, nadie dice, pues no me hablo con mi hermano, hombre, no piense nadie que no me hablo con mi hermano, o no sé, cualquier tipo de problema lo ocultamos, ¿no? A nuestros hijos se lo ocultamos, el cementerio lo ocultamos, todo está oculto, ¿no? Y eso, pues, en la sociedad yo creo que está haciendo bastante daño, ¿no? Porque hay gente que en etapas de nuestra vida bastante complicadas, no haber visto eso, cuando hemos tenido un sufrimiento, nos ha destrozado, ¿no? No hemos sabido soportarlo ni afrontarlo y nos hemos dedicado a drogarnos para evadirnos, a emborracharnos para evadirnos, a huir, a no enfrentarnos a ese sufrimiento. Hemos perdido todo tipo de esperanza, no ya solo en Dios, ¿no? Sino incluso en el hombre, porque todo es materialismo, todo es aprovecharse, todo es con una doble intención, ¿no? Nadie hace nada por amor. Y esto es una pena, ¿no? Que se pierda este sentimiento que tenía la sociedad, pues, de hace algunos años, ¿no? Pues es un poco triste, ¿no? Y esta soledad que vivimos tan acompañados y tan solos, pues también hace daño, ¿no? Yo creo. Y es cierto que Dios, si transforma tu vida, no puedes no hacerlo. O sea, no solo porque diga, hice anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán, y en Galilea estaban los gentiles, no es solamente por eso, ¿no? Sino porque verdaderamente yo creo que es necesario para uno mismo también, ¿no? Cuando ha dado un paso de fe importante en su vida, cuando se ha querido acercar a Dios, Dios responde, ¿no? Y la fe se afianza un poco en esto, yo creo también, ¿no? En anunciarlo precisamente. O sea, yo lo que he recibido de Dios no es solo para mí. De hecho, si fuera solo para mí, probablemente me destruiría también, ¿no? Como lo ha hecho, pues, la droga, ¿no? O sea, lo que se recibe, si no se da, pues no tiene sentido ni siquiera recibirlo, ¿no? Entonces yo creo que la fe que he recibido, la experiencia que Dios ha querido tener conmigo, yo creo que no es solamente para mí, a mí me ha servido, pero creo que está en función de otro, ¿no? Que no era yo la parte importante, ¿no? de este pacto de Dios con el hombre, sino que era otro hombre, ¿no? No era yo en concreto. Y eso es lo que me anima verdaderamente, pues a anunciar esto, ¿no? Que Cristo vive y ha resucitado por mis pecados, ¿no? Y que me ama tal y como soy, que no tengo que hacer ningún mérito, no tengo que dar ninguna cara, ninguna imagen ante nadie, ¿no? Y es más, en el confesionario Él sabe cosas de mí que hasta yo desconocía, ¿no? Y eso, esa misericordia que ha tenido de mí, ese mirarme con amor en donde yo me detesto, donde yo me odio, donde yo doy asco, ¿no? Donde repugno, esa mirada de amor, esa misericordia, pues también me ayuda a mirar a otros con estos ojos, ¿no? A no juzgar al que no conoce a Dios, al que actúa de tal manera, a un terrorista, ¿no? A un violador. Son cosas como que no son políticamente correctas, ¿no? Esos tienen que estar muertos, eso sí, ¿no? Para esos tiene que haber un castigo, ¿no? Y yo, para mí, no ha habido castigo, entonces no puedo pedir tampoco el castigo a nadie, ¿no? Yo creo que mi experiencia, lo que verdaderamente he experimentado es eso, es amor. O sea, cuando la sociedad ya me rechazaba porque ya no molaba, porque no era el guay, porque no tenía dinero y ya no traficaba, cuando verdaderamente era un guiñapo y nadie quería estar conmigo porque encima venía la Guardia Civil o la policía y había problemas si estabas a mi lado, cuando yo he sentido ese desprecio, el único que se ha acercado a mí ha sido Dios, a través de un sacerdote, a través de mis padres, de gente, pues, creyente, ¿no? Al final, de gente que me anunció el Evangelio también. Y ahí es donde he visto verdaderamente pues este amor también, ¿no? En el otro. Sí, pues el tema de mis padres es verdad que ha sido muy... Para mí es una cosa muy bonita, eso es una cosa me cuesta casi más que lo otro, ¿no? Porque es verdad que mi madre ha sufrido muchísimo, mi madre además padeció un cáncer de mama hace unos años y recuerdo que en una de las revisiones me decía a mi padre, hijo mío, que no le podemos dar disgustos a tu madre, que se la puede llevar por delante un disgusto de este tipo y tal. Y yo no era capaz de dejar las drogas por mí, que lo tienes que hacer por ti, que por otro no funciona a veces, sino que me hacía más daño hacerle daño a mi madre que el daño que me hacía a mí mismo me daba igual, absolutamente igual, y no tenía ningún tipo de aprecio por mi vida. Y mi madre sí que es cierto, ¿no? Que pasaba esto, que lloró como Santa Mónica, ¿sabes? Que tenía hasta surco ya la mujer, ¿no? Y nunca he perdido la esperanza. A mí me llamaba la atención eso, que no perdía la esperanza. Y yo venía prometiendo, que claro, yo no prometía como Dios. Y le decía a mi madre, mamá, que no voy a volverlo a hacer, no te preocupes, que de verdad que yo quiero salir de esto, que no voy a volver a drogarme. Pasaban 3 días,
mamá, que lo siento, bueno, hijo, no te preocupes, pues esos 3 días que no te has drogado, pues mira qué bien. Y a mí eso es una cosa que me impresionaba, y decía, esta mujer. Y mi padre igual, encima tengo que decir a todo esto que mi padre es policía nacional. que mi madre en alguna de las broncas me decía, pero no te da vergüenza, tu padre es policía nacional y tú traficante. Y yo decía, bueno, yo qué sé. O cuando robé el coche, pues igual, cuando me detuvieron me decían, pero tu padre es policía nacional. Y yo decía, pues yo lo contrario, se conoce, ¿no? Había ahí como algo en contra, ¿no? Y mis padres todo esto lo vivieron con su comunidad. Ellos empezaron a caminar en este camino neocatecumenal, pues gracias a este sufrimiento que producía en mi vida. Y ese Dios que tenían de primera comunión, esa fe, esa religiosidad natural de la que hablaba al principio de la entrevista, pues no les sirvió, ¿no? para afrontar y para soportar este sufrimiento. Sin embargo, en esta realidad pues sí que encontraron una manera distinta de vivir la fe, que sí que les dio esa fortaleza que tuvieron para soportarme, ¿no? Y para soportar el sufrimiento que ellos padecían, porque ver a un hijo matarse pues no debe ser fácil, ¿no? Y sin embargo ellos pues apoyaron muchísimo en el sacerdote, el que fue párroco de esta parroquia, Antonio Soler, y es verdad que les ayudó muchísimo, ¿no? Decían, bueno, y si Dios quiere que para que tú te conviertas tu hijo se muera de sobredosis, deja, será Dios, tú quién eres, eres tú Dios, para saber lo que le conviene a tu hijo o lo que te conviene a ti, ¿no? Y en el momento que ellos se abandonaron en Dios y empezaron a confiar en esto, en decir, bueno, pues en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, ¿no? Un poco así. En el momento que se abandonaron fue cuando mi vida empezó a cambiar verdaderamente, cuando ellos reconocieron que la historia la lleva Dios y que en esa historia incluía que yo me perdiera en estos mundos de depravación, pues cuando ellos aceptaron esa realidad, mi vida empezó a cambiar y la suya también, ¿no? Y para ellos fue un momento impresionante el día que les dije que quería confirmarme, y me confirmé con 26 años, y el día que les dije que me quería confirmar, mi madre no se lo creía, o sea, decía, no puede ser, pero hijo mío, o sea, ya eran otro tipo de lágrimas, pero también a chorro, ¿no? Mi madre es una de las personas mayores que conozco, ¿no? Y mi padre tampoco se lo creía. Mi padre era un poquito, claro, con esto de policía se conoce que era de efecto profesional, estaba un poquito más reacio, como diciendo, uy, tengo yo en comisaría de estos así, muchos. Y sin embargo, pues eso le fue alegrando mucho, ¿no? También les dio mucha alegría ver que su hijo pues se recuperaba, que, no sé, y hoy en día pues su vida es una acción de gracias, ¿no? Porque, o sea, hoy sí que convierte la Eucaristía en una de las partes importantes de ella, ¿no? Que es eso, la acción de gracias, ¿no? Tienen un motivo, es lo que digo, han podido reconocer en su historia algo que Dios ha hecho para que la Eucaristía tenga sentido, ¿no? Es una acción de gracias, pero de gracias ¿por qué y para qué? ¿No? Pues ellos tienen ese sentido, ¿no? Y yo el mío, claro, también. Pues este hijo, esta mujer, este rescate, ¿no? que Dios ha pagado por mí. Y a mí era lo que más me impresionaba, ¿no? Cómo lo vivían mis padres, o sea, de qué manera me soportaban y cómo me trataban. Además, mi madre es una mujer con mucho carácter y era una suavidad, un amor, una dulzura y a veces incluso me sorprendía, decía, ¿no les importa o qué? Aquí me dejan hacer lo que me da la gana, no pasa nada. Como no despreocupación, sino seguridad en que Dios lo haría. No era que pasaran de mí o que... Era la sensación que yo tenía, pero luego he descubierto que no, que era confianza en Dios, en que Dios iba a hacer algo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Y lo hizo conmigo. De hecho, este sacerdote que les guiaba a ellos lo dijo, tu hijo y su conversión es un milagro patente. O sea, le tienes ahí está, ¿no? Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? A Dios no se le ve, ahí está. No soy Dios, pero bueno, me entendéis, yo creo que era con esto. Y a mí tengo que agradecer esto, ¿no? Que el agua del bautismo es cierto que es una semilla, es un sacramento en el que yo no confiaba ni creía, y sí que es cierto que es una semilla que de una manera invisible, ¿no? Al final es lo que es un sacramento, un acto invisible de un acto en el que crees, pues va haciendo, ¿no? Va haciendo sin que nos demos cuenta, y es importante, ¿no? Porque estas raíces cristianas al final pues a mí me han rescatado, si no yo no hubiera reflexionado, ¿no? Sobre si mi vida se estaba yendo al traste por abandonar a Dios, ¿no? Por alejarme de Dios. Y esta educación cristiana, aunque hubiera sido religiosa, natural, aunque hubiera sido en un colegio en el que delegas toda la formación religiosa, cosa que creo que es un error, pero bueno, aunque fuera de esa manera, ¿no? siempre queda algo, ¿no? El Espíritu Santo pues deja el pozo, ¿no? Y es importante, ¿no? Esto de los sacramentos también, que era yo algo en lo que no creía.